Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. De esta manera damos comienzo al estudio de este día, leyendo en la segunda epístola de Pablo a los Corintios los versículos finales del capítulo 5. El apóstol Pablo nos dio una obra maestra teológica cuando escribió su carta a los romanos, y cuando escribió esa primera carta a los corintios nos dio una obra maestra de teología pastoral. Nos mostró cómo tratar con todos los problemas que se presentan en nuestras iglesias. Él nos dio una obra maestra en esta área cuando escribió primera a los corintios. Pero cuando escribió la carta que llamamos segunda a los corintios, nos dio una obra maestra sobre el tema del ministerio. Y esto es porque la gente en Corinto había cuestionado sus credenciales de apostolado. Él escribió mucho en Primera de Corintios a aquellos que lo favorecían, pero él escribió Segunda de Corintios a aquellos en Corinto que se rebelaban contra él y retaron su ministerio, su autoridad, probablemente porque no les gustó lo que él escribió en la primera carta. Podemos estar agradecidos, estudiantes del Instituto Bíblico del Aire, de que los corintios tenían problemas, porque como resultado de sus problemas tenemos esta obra maestra de teología pastoral. Creo que también podemos estar agradecidos de que hayan retado las credenciales de Pablo, porque como resultado de esto tenemos esta magnífica carta sobre el tema del ministerio, lo que el ministerio realmente es y cuáles son realmente las credenciales para el ministerio. Pablo en esta carta nos habla sobre la tarea del ministro, sobre la preparación del ministro, sobre la transformación del ministro, sobre la trascendencia del ministro. Podríamos decir tantas cosas sobre el ministro a partir de esta carta. Él no está escribiendo solo a clérigos, aunque ciertamente los incluye y en una manera especial está dirigida a ellos. Pablo ve a todo creyente como un ministro, y eso es lo interesante. Él ve como el propósito de la salvación de cada creyente el ministerio por el cual Jesucristo le ha salvado. Él lo pone de esta manera en el libro de Efesios. Somos salvos por gracia, y somos salvos por el don de fe que Él nos da, no por obras, para que nadie se gloríe.
Pero habiendo hecho claro que no somos salvos por obras, nos dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que somos salvos para hacer buenas obras, las cuales Dios había ordenado para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Él tiene un ministerio que quiere que hagamos. Él tiene obras que quiere que cumplamos. Ellas no nos salvan, pero son el propósito de nuestra salvación. Él le dijo a los efesios que el propósito de que la iglesia se reúna cada domingo es la perfección de los santos para la obra del ministerio, lo cual quiere decir que la obra del ministerio está encomendada a los santos, a los creyentes. Parece que la iglesia no ha captado la visión de eso y nunca evangelizamos al mundo si no captamos esa visión de que la evangelización del mundo tienen que hacerla los cristianos comunes. Los profesionales nunca lo van a hacer. Si tuviéramos 1.000.000 de años para cumplir la gran comisión, los profesionales nunca lo lograrían. Lo que realmente necesitamos como ministros es ser perfeccionados, instruidos, inspirados, retados para salir y hacer la obra del ministerio. Eso es lo que tenemos en 2 de Corintios, una obra maestra sobre lo que ese ministerio es y cómo Dios le gusta preparar al ministro para ese ministerio. Se cuenta que una vez en una iglesia había uno de esos comités de púlpito que estaba tratando de encontrar un pastor. Ellos habían estado buscando un pastor por 2 años y medio y el moderador estaba ya desesperado. Así que una noche llamó a reunión al comité de púlpito y les leyó esta carta como si fuera de un solicitante. Caballeros, entiendo que su púlpito está vacante y me gustaría solicitar el empleo. Tengo más de 50 años. Nunca he predicado en un lugar por más de 3 años. En algunos lugares he tenido que abandonar el pueblo después que mi trabajo ha causado tumultos y disturbios. Debo admitir que he estado en la cárcel unas 3 o 4 veces, pero sin haber tenido culpa. Mi salud no es buena, aunque todavía puedo hacer muchas cosas. Las iglesias en las que he predicado son pequeñas, aunque localizadas en varias grandes ciudades. Nunca me he llevado bien con los líderes religiosos en los pueblos donde he predicado. De hecho, algunos me han amenazado y aún me han atacado físicamente, y no soy bueno en llevar anotaciones. Ni siquiera recuerdo a cuántos he bautizado. Sin embargo, si pueden usarme, haré lo mejor para servirles. Entonces el moderador les preguntó, bien, ¿qué piensan de esto? El comité dijo, un causante de problemas enfermo, olvidadizo, expresidiario, con dificultad para llevar anotaciones. ¿Está loco? ¿Quién llamaría a un hombre así? Así que rechazaron la solicitud y el moderador les dijo, ustedes acaban de rechazar al apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo solicitara empleo en una de nuestras iglesias, ese sería su currículum. Pero el apóstol Pablo era, a pesar de su currículum o lo que sus credenciales aparentaban ser, el más grande misionero que haya existido, el más grande autor que la iglesia haya tenido, el mejor fundador de iglesias, el mejor pastor. Uno pudiera seguir sencillamente y decir que era el mejor, y como ya hemos visto, si usted no lo cree, él se lo dice. Él le dice que por gracia de Dios, él fue el más efectivo de los apóstoles. Jesús siempre dijo que no era la profesión, sino la actuación lo que importaba. Así que realmente las únicas credenciales que Pablo tenía al presentarse a los corintios era el mismo. Él le dice a los corintios en cierto momento, la prueba de mi apostolado son ustedes en el Señor, el hecho de que ustedes son creyentes. Esa es la prueba de mi apostolado. Ustedes eran solo un montón de paganos bárbaros cuando yo llegué a Corinto. Ahora están en Cristo. Esa es la prueba de mi apostolado. Y él apela a su conducta. En 2 de Corintios 5, que acabamos de leer, comenzando en el versículo 13 hasta el versículo 1 del capítulo 6, Pablo da uno de los mejores pasajes en todos sus escritos sobre el asunto de lo que es el Evangelio, sobre lo que la misión de la iglesia es, sobre lo que es el ministerio, y también dice en este pasaje lo que su motivación para el ministerio era. Pablo fue el mejor motivador en la historia de la iglesia cristiana y nos está diciendo
¿Qué fue lo que lo motivó a él? Pablo también nos habla en este pasaje sobre cómo debe ser la relación del ministro con Cristo. Él había sido acusado de excéntrico, y él respondió que si era un excéntrico porque el centro de su vida era Cristo, entonces era verdad. Note cómo él describe su relación con Cristo en este pasaje. Y él está modelando esto para todos los ministros de Cristo. Él dice, primero, tienes que entender lo que está pasando en ti por Cristo. Para ser un misionero o ministro realmente, tiene que estar pasando algo en su vida por Jesucristo. Así que él nos dice todo esto en el versículo 18. Este milagro del nuevo nacimiento del cual nos está hablando, todo esto es de Dios, quien se ha reconciliado por medio de Jesucristo y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y aquellos que han sido reconciliados ya no viven para sí mismos, sino para Él. Así que el mensaje del ministro, dice Pablo, es este. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios se reconcilió con el mundo y cesó de contar los pecados en contra de los pecadores. Cuando Jesús murió en la cruz, porque Él cargó todos los pecados del mundo en Jesús. Así que el mensaje que se nos ha encomendado es, Dios se ha reconciliado con ustedes, reconcilíense ustedes con Él. La primera cosa que Él dice en este pasaje es, hemos sido reconciliados por Jesucristo. Y eso es como el nivel 1 de nuestra relación con Cristo. ¿Está usted consciente de todas las cosas que le están pasando a usted por Jesucristo? Pablo dice que comienzan con la reconciliación, pero siguen con muchísimas otras cosas más. Para ser un ministro de Cristo, tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo en nosotros por Jesucristo. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.